a eso como tal. Como participantes del grupo educativo, el grupo educativo Capacítate Perú. Buenas tardes, amigos participantes nacionales e internacionales. También un saludo a la Municipalidad de San Martín de Porres, al curso de Salud Mental y Estrés Laboral, Prevención y Estrategias Efectivas. A todos los participantes les recordamos que pueden dejar sus consultas en el chat para que puedan ser resueltas al finalizar la capacitación. Este curso está organizado por el Grupo Educativo Capacítate Perú, junto con la licenciada Jenny Osorio Gadea, psicóloga y psicoterapeuta, docente de Gestalt Perú, coordinadora de un programa en CIATA, conductora del espacio Mente y Corazón en Conexión. Licenciada Osorio, ya puede iniciar con la capacitación. Muchas gracias. Una vez más, agradecer justamente al Grupo Educativo Capacítate Perú, ¿no? De dar la oportunidad justamente de interactuar con ustedes. Y hoy vamos a compartir un tema muy importante para nuestra salud mental, el manejo del estrés, para lo cual voy a proyectar un video introductorio y para que lo puedan visualizar. No te preocupes, todos hemos vivido eso. Probablemente estás simplemente estresado. El estrés no es siempre algo malo, puede ser muy útil para producir una explosión de energía y concentración, como cuando uno juega un deporte competitivo o tiene que hablar en público. Pero cuando continúa, el que la mayoría de nosotros enfrenta día a día, esto, en realidad, empieza a cambiar nuestro cerebro. El estrés crónico, como tener exceso de trabajo o discusiones en casa, puede afectar el tamaño del cerebro, su estructura y cómo funciona, hasta el nivel de los genes. El estrés comienza con algo llamado el eje hipotalámico hipofisario adrenal, una serie de interacciones entre glándulas endocrinas en el cerebro y el riñón que controla la reacción del cuerpo al estrés. Cuando el cerebro detecta una situación de estrés, su eje HHA se activa al instante y libera cortisol, la hormona que prepara el cuerpo para la acción inmediata. Pero altos niveles de cortisol durante largos periodos de tiempo causan estragos en el cerebro. Por ejemplo, el estrés crónico aumenta el nivel de actividad y el número de conexiones neuronales en la amígdala, centro del miedo del cerebro. Y al aumentar los niveles de cortisol, las señales eléctricas en el hipocampo, la Bien, a ver, creo que ya. Ahí vamos a un poco a finalizar el video para poder ingresar justamente al tema central sobre lo que es salud mental y control del estrés. Para lo cual voy a hacer una pequeña introducción y después voy a compartir el material que he preparado para ustedes. Entonces, nosotros justamente hoy en día estamos experimentando muchos cambios, cambios a nivel tecnológico, cambios a nivel de ciencia, ¿no? Y estamos viviendo una vida muy agitada, con multitareas, y esto justamente, de alguna u otra manera, nos predispone a que sea un factor que podamos experimentar justamente el estrés. ¿M? Y esto en nuestro día a día, por ejemplo, ¿no? En la mañana, ustedes que son padres, tienen que alistar a los hijos, ver que estén ordenadas todas sus tareas, que su ropa esté adecuada, que se levante temprano, preparar la comida. Y en nuestro día a día, después en el trabajo, las diferentes exigencias que puedes tener en tu ámbito laboral, las exigencias justamente que puedes tener a nivel económico, todo esto de alguna manera u otra nos predispone justamente al estrés y en cualquier etapa de nuestro desarrollo. Por ejemplo, cuando es un adolescente,
El adolescente también va a experimentar algún nivel de estrés. ¿Por qué? Porque va a tener exigencias también. Por ejemplo, va a experimentar diferentes cambios. Estos cambios a nivel físico, estos cambios a nivel emocional, estos cambios en sus interacciones sociales. Y entonces todos estos cambios y todos estos nuevos desafíos, de alguna u otra manera, también le va a predisponer en el estrés. ¿Por qué? Porque tiene que eh, tener ciertas obligaciones como tener un buen rendimiento, la aceptación social, algunos conflictos familiares también que le podía predisponer y esa visión hacia el futuro. Entonces, todo esto es una parte introductoria justamente de la temática que hoy día vamos a compartir. Bien, entonces aquí les voy a compartir el material de trabajo. En esta parte de aquí, para los que tienen acceso al material, está vinculado el video introductorio de hoy. Entonces, como le habíamos mencionado, ¿no? Nosotros hoy en día estamos muy expuestos a tener ciertos desafíos. Y entonces ahí vendría la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la causa del estrés? Pero en forma personal, cada uno nos podemos ir cuestionando, ya que de una u otra persona esta experiencia va a ir cambiando. Hay, hay situaciones en que tenemos más manejo de las herramientas para enfrentar el estrés y otras que no, ¿no? O cómo es la manera que yo estoy identificando en mi cuerpo a nivel físico el estrés. Cómo lo estoy identificando o cómo estoy experimentando que cambian mis emociones cuando justamente estoy experimentando el estrés. Son algunas preguntas que nos podemos hacer con referente a esta situación. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿qué es el estrés, no? Entonces, es esta reacción que en un primer momento es una reacción natural frente a un desafío que puedas tener en hoy en día. Y este desafío y este experimentar este estrés que le llamamos este estrés positivo, ¿no? Podría de alguna u otra manera motivarte o incentivarte a poder lograr ciertos objetivos que nos trazamos. Pero cuando esto ya se cronifica, o sea, cuando está muy persistente, se vuelve un estrés negativo, ¿no? En el cual vamos a experimentar sensaciones un poco desagradables y va a perdurar más tiempo. Y es ahí donde tenemos que tener el alerta. Para ello, tenemos diferentes teorías también que nos hablan sobre justamente la temática. Y entre ellos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una especie de alarma cuando nosotros estamos expuestos a diferentes situaciones que para nosotros esto es peligro, experimentamos también el miedo, quizás. Entonces, esto es una situación de alarma. Y cuando estamos en alarma, cuando estamos en alerta, nuestro nivel de cortisol aumenta. Entonces, esto en los niveles no apropiados puede ser perjudicial. Pero también nos dice justamente la teoría de Hans Selye que puede haber una resistencia ante esta situación, ¿no? Y esta resistencia es la que lleva al agotamiento. Pero también tenemos otros aportes, ¿no? Que tienen que estar experimentando una evaluación primaria. Esto es una amenaza, esto es un desafío, ¿no? Y cuando tengo esta respuesta, tengo los recursos para poderlos enfrentar. ¿Y cuáles son estas estrategias que yo puedo utilizar para afrontar esto? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, estamos frente a una situación que para nosotros es alerta, peligro, ¿no? Y nos causa cierto, de repente, emociones como el miedo, entonces, de alguna u otra manera, esto va a producir una respuesta natural, ¿no? Y se va a expresar a nivel fisiológico, a nivel emocional, y va a repercutir, dependiendo cómo lo afrontemos, va a repercutir en mi conducta, ¿no? Pero
Si es que este estrés persiste, es muy persistente, ¿no? Más adelante podríamos hablar de ansiedad, ¿m? O de depresión. Pero cuando este estrés es mm, eh, bien identificado y conducido a tiempo, o sea, buscamos los recursos para poder afrontar esta situación, entonces esto no va a ser perjudicial. Cuando nosotros estamos frente a un peligro, podemos actuar de muchas maneras, ¿no? De repente uno de ellos es cuando sentimos alerta y miedo, uno de ellos es afrontar la situación, que es lo más apropiado. Pero ¿qué pasa si yo no tengo las herramientas o las estrategias necesarias para poder hacer este afrontamiento? Lo que sucede es justamente que voy a sentirme no con las herramientas necesarias. Entonces es posible que mi cuerpo huya o me quede quieto, congelado, sin acción, ¿no? Entonces, pero además hay diferentes situaciones que cada uno de nosotros va a afrontar de diferentes maneras. Y aparte que esa misma situación podemos experimentarla nosotros en diferentes momentos y vamos a reaccionar también de diferente manera, porque hay factores que influyen a ello. Ahora cuando hablamos de los tipos de estrés, hablamos de un eustrés y un distrés, ¿no? Por eso que decíamos que había un estrés positivo y había un estrés negativo. Por ejemplo, si es que tengo una competencia de matemática, ¿no? Y es posible que sienta, ¿no? Esta sensación, pero esta sensación, si es que yo esto lo utilizo para que me sirva de motivación para poder distribuir mis tiempos y hacerlo de la mejor manera, es algo que me va a favorecer de alguna u otra manera porque me va a motivar a cumplir algo que tengo planeado. Pero de lo contrario, si es que esta situación, ¿no? Me lleva a, a de repente sentir por más tiempo y ya autoexigirme y decir, tengo que ser el mejor, tengo que sacar las mejores, yo tengo que ganar y ya me sobreexijo, entonces ahí ya mi cuerpo estaría creando más cortisol y esto sería desfavorable y va a haber una respuesta a nivel físico, ¿no? Voy a empezar a experimentar sensaciones un poco más desagradables, ¿no? Como de repente latidos rápidos, ¿no? Y también dentro de los tipos de estrés tenemos el estrés agudo, que por ejemplo, este estrés agudo lo podemos sentir cuando tenemos desafíos nuevos, el salir a exponer frente a tus compañeros, ¿no? Y ya es la primera vez que lo haces, ¿no? Es un estrés agudo que cuando ya pasa la situación, baja justamente estas sensaciones y hay un estrés quizás episódico también, que es cuando, por ejemplo, tú tienes una tarea y buscas el último momento para cumplirlo, pero esto lo repites varias veces, ¿no? Es por varios momentos. Entonces es una constante. Y esta constante, de alguna u otra manera, va a repercutir en tu emoción, en tu cuerpo, ¿no? Tu cuerpo va a hablar justamente. Y el crónico es aquel que ya persiste. Por ejemplo, un adolescente que está todos los días interactuando en un ambiente familiar, quizás con violencia intrafamiliar, ¿no? O un niño o un adolescente que en el colegio está experimentando y está siendo víctima de bullying. Entonces todos los días está expuesto a esta situación, ¿no? Entonces esto ya es una constante, algo permanente, y que si no es visualizado a tiempo, es posible que no se atienda y no se intervenga oportunamente, ¿no? Entonces puede tener consecuencias como estos trastornos a nivel afectivo, como la depresión,
como la ansiedad, ¿no? Que son necesarios también visualizar. Ahora, ¿cuáles son estos síntomas que tú puedes experimentar cuando estás justamente expuesto al estrés, ¿no? Al estrés. Y esto, como decimos, esto es en nuestro día a día, por las multitareas, por las exigencias a nivel familiar, a nivel económico, a nivel laboral. Entonces puedes experimentar algunos problemas a nivel digestivo. ¿M? Puedes también experimentar de repente estos cambios en querer comer muy poco o querer comer mucho. Puedes experimentar la caída del cabello. ¿M? Ahora también puedes experimentar quizás algunos dolores, ¿no? En la nuca, en los hombros, en la cabeza, porque es como menciona justamente un autor, ¿no? Todo lo que no expresamos, todas esas emociones que no la identificamos y que no permitimos gestionarla, de alguna u otra manera nuestro cuerpo va a hablar, ¿no? Y esto habla por medio de una dolencia, del dolor cervical, del dolor de espalda, del dolor del hombro. De alguna u otra manera va a percibirse. Y así como hay estos cambios en nuestra alimentación, también vamos a experimentar algunos cambios en nuestro sueño, ¿no? De repente vamos a dormir muy poco y esto se va a experimentar también. Ahora, también es importante saber que hay unas causas a nivel externo y hay causas a nivel interno. De causas a nivel externo, puedes experimentar cambios como me voy al extranjero, ¿no? Por un tiempo, lejos de mi familia, o estos cambios como que voy a divorciarme, voy a separarme de mi pareja. Estos cambios también por etapas, ¿no? Dentro de las etapas del desarrollo. Soy adolescente, termino el colegio y después tengo que cambiar, tengo que hacer un cambio porque voy a tener que escoger una carrera profesional. Y esto también puede, de alguna u otra manera, exigirme o experimentar algún nivel de estrés. También influye mucho estos factores a nivel económico. Si es que mi economía no es buena, ¿no? Y no logra que cubra mi presupuesto, entonces va a causarme estrés. El hecho de salir a buscar trabajo y no encontrarlo, el hecho que de repente me bajen el sueldo que estaba percibiendo y no cubre mi necesidad. Esto de alguna u otra manera también repercute en el estrés. ¿Por qué? Porque ya no vas a poder pagar tus servicios básicos, ya no vas a poder pagar el colegio, ya no vas a poder pagar muchas cosas. Y después también otra cosa que nos puede provocar una causa externa es el trabajo. ¿Cómo es la interacción con tus compañeros de trabajo? ¿Cómo es la interacción con tu jefe? ¿Cómo es la exigencia de tu jefe contigo? ¿No? Entonces todo esto también podría provocar estrés. Y después las causas internas. Eso también va muy relacionado con nuestra personalidad. ¿M? A veces tenemos esa mirada muy pesimista, ¿no? Como esta teoría de percepción. Vemos el vaso, ¿no? Vemos el vaso, como quien dice, vemos el vaso no tan lleno, ¿no? Sino lo vemos un poco vacío. Entonces, es esa mirada pesimista. Acentuamos mucho las cosas negativas pero no visualizamos esas cosas positivas que nos pasan en nuestra interacción. Entonces, esa mirada pesimista hace que esta situación que está aconteciendo no lo vea como una oportunidad de mejora o de cambio, sino lo veo como algo amenazante, ¿no? Como crisis. Ahora también pensamientos muy rígidos, pensamientos muy, como le dicen, muy cuadriculados. Entonces, como que estos pensamientos rígidos podrían predisponerme, ¿no? Estas exigencias hacia mi entorno o esta exigencia hacia mí mismo. Entonces,
justamente lo que también buscaría, ¿no? Cuando ya no tienes las herramientas suficientes, buscar ayuda profesional justamente para poder flexibilizar un poco esta forma que estoy pensando. Y después también las generalidades, ¿no? Por ejemplo, siempre, nunca, todo, ¿no? O también esta actitud de todo o nada, ¿no? Es blanco o negro, ¿no? Entonces está mucho con estos pensamientos muy rígidos. O también ¿cómo se llama? Disculpen, estas generalidades que decir siempre, nunca. ¿No? Por ejemplo, siempre se le dice mayormente a la pareja, ¿no? Siempre te voy a querer, ¿no? ¿No? Entonces, pero estos siempre a veces no son tanto así, ¿no? Entonces, esto es como una exigencia y nos predispone mucho a estos pensamientos a nivel irracional. Que estos pensamientos a nivel irracional, de alguna u otra forma, lo podemos ir adquiriendo durante nuestra vida, ¿no? En nuestras interacciones con nuestro entorno, esta influencia sociocultural que muchas veces tenemos y experimentamos. Ahora, como habíamos mencionado, ¿no? Cuando hay estrés, ya habíamos mencionado esta parte, vamos a tener diferentes sensaciones a nivel físico, diferentes también respuestas a nivel emocional y diferentes respuestas a nivel, bueno, de nuestros pensamientos. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros experimentamos estrés, mayormente podemos sentir miedo, preocupación, ¿no? Cuando experimentamos en nuestro cuerpo cierta fatiga, estos problemas de sueño, esta falta justamente de concentración, algún bloqueo a nivel mental, estos problemas a nivel cardíaco, estos problemas a nivel digestivo, ¿no? Esta tensión que puedo sentir en alguna parte de mi cuerpo o quizás estos bloqueos mentales que a veces estamos haciendo algo y después nos quedamos ahí por un tiempo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba diciendo? Y pierdo, ¿no? Un poco esta atención y esta concentración. Y también nuestro sistema inmune baja, entonces estamos más predispuestos, de repente nos resfriamos muy frecuentemente, ¿no? Estamos más dispuestos, nuestras defensas a enfermarnos. Y se nos complica mucho la toma de decisiones, ¿no? Entonces se nos complica mucho la toma de decisiones justamente por todas las implicancias que esto tiene. Ahora también a nivel emocional vamos a experimentar, de repente vamos a sentirnos más irritados, vamos a estar más predispuestos cuando algo no nos salga como nosotros queremos, más predispuestos a un mal manejo de la frustración. Entonces vamos a reaccionar de forma reactiva o vamos a estar predispuestos también a sentir ansiedad o depresión. ¿M? Por eso que es importante justamente esta temática. Ahora vamos a irnos un poco a las técnicas y sí, dentro de lo posible vamos a tratar de hacerlo un poco más interactivo. Dentro de las técnicas, ¿no? Porque siempre decimos el estrés, ¿qué es el estrés? ¿Cuáles son estos tipos? ¿Cómo yo los puedo sentir? ¿Cómo lo puedo experimentar? Pero también es importante saber cómo puedo también afrontar este estrés que puedo estar sintiendo. Pero si ya siento que esto no me es suficiente, ¿no? Es importante buscar apoyo o ayuda profesional. Entonces, estas técnicas, tenemos las técnicas de respiración. Dentro de las técnicas de respiración tenemos muchas técnicas de respiración, pero la más sencilla que podemos nosotros ahora realizarla es ahí donde estás, vamos a sentarnos cómodos, ¿ya? con nuestros, con nuestros pies un poco separados uno de otro, las piernas un poco separadas ahí sentados, y vamos a poner nuestras manos hacia arriba, ¿no? Como la actitud de recibir, y lo ponemos encima de nuestras piernas también. Cerramos nuestros ojitos, hacemos contacto con nuestro cuerpo,
hacemos contacto con la temperatura de nuestro cuerpo, hacemos contacto con los latidos cardíacos, tratamos de escucharlo, tratamos de conectar con nuestro ser y vamos a respirar, ¿no? Vamos a tomar aire, inhalamos, retenemos y botamos, ¿no? Exhalamos. Entonces eso lo vamos a repetir 3 veces. Inhalamos, retenemos y botamos. Una vez más, tomamos el aire, retenemos y botamos. Y una vez más, tomamos el aire, retenemos y botamos. Muy bien. Cuando tomamos el aire, es mejor concentrarnos y eso nos va a lograr poco a poco, conforme lo vayamos practicando, que nuestra barriga se hinche, porque mayormente respiramos de otra manera. Entonces tenemos que tratar que nuestra barriguita se hinche como un globito y después se va a deshinchar cuando botamos el aire. ¿Ya? Esa es una técnica, la técnica de respiración diafragmática. Es muy buena para conectar con tu cuerpo, para conectar con tu respiración, para conectar con tus sensaciones. Ahora también tenemos otras técnicas como las técnicas de relajación, ¿no? Hay una que es la relajación progresiva de Jacobson. Esta técnica es un aporte de la terapia cognitiva conductual. ¿M? Entonces, justamente su autor, ¿no? de esta técnica, el que aportó esta técnica es Jacobson. Entonces, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste? En que tenemos que descontracturar, acá les voy a ir mostrando, tenemos que descontracturar cada parte de nuestro cuerpo, ¿ya? Cada parte de nuestro cuerpo se va a descontracturar. ¿En qué sentido? En que cuando nosotros, por ejemplo, sentimos ansiedad, cuando sentimos estrés, cuando sentimos depresión, pero más que nada en ansiedad y en el estrés, ¿no? Porque esto en alguna u otra forma nos ponemos en alerta. Entonces, como nos ponemos en alerta, nuestro cuerpo se contractura, ¿no? También nuestro rostro dice mucho de nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de descontracturar estas partes. Entonces, ¿cómo hacemos? Justamente para esto es esta técnica, ¿no? De relajación progresiva de Jacobs. Entonces, vamos igual, ¿no? A sentarnos cómodos, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a conectar con la sensación de cada parte de nuestro cuerpo. ¿Mm? Ahora vamos a trabajar solamente esta parte de nuestro rostro, ¿ya? Entonces, vamos primero a fruncir nuestra frente, a fruncir nuestra frente, como si estuviéramos molestos. Fruncimos nuestra frente y lo retenemos ahí contando hasta 5. Cuando dejamos de contar hasta 5, lo soltamos lentamente. Y eso lo repetimos 3 veces. Fruncimos nuestra frente, contamos hasta 5 y lo soltamos. Al igual, vamos a un poco a cerrar nuestros ojos con fuerza, como si no quisiéramos ver algo, y contamos hasta 5 y después lo abrimos, lo volvemos a su estado natural lentamente, ¿no? Después otra vez fruncimos o cerramos con fuerza y lo soltamos. Y esto lo repetimos 3 veces. Ahora vamos a imaginar que en nuestra nariz hay una mosca o que hay un olor un poquito desagradable para nosotros y fruncimos nuestra nariz, ¿no? Como que quisiéramos sacar la mosca. Y eso igual lo hacemos contando hasta 5 y después lo volvemos a su parte natural. Y después trabajamos nuestros labios. Fruncimos nuestros labios como cuando queremos mandar un besito volado, ¿no? O cuando los niños hacen pucherito. Y ahí contamos hasta 5 y lo soltamos. Y después hacemos todo nuestro rostro. Fruncimos todo nuestro rostro, contamos hasta 5 y lo soltamos.
Esto te ayuda a descontracturar, ¿no? Estas partes que de alguna u otra manera cuando estamos preocupados o estamos enojados se contracturan. Nos vamos a sentir mucho mejor. Igual se hace con cada parte de nuestro cuerpo, como vemos aquí, ¿no? La cara, los hombros, el pecho, ¿no? Y se va trabajando las manos, las piernas, los pies, se va trabajando cada parte del cuerpo, se va descontracturando. Nosotros por ahora le hemos hecho el rostro porque nosotros no podemos empezar esta relajación de golpe, se va haciendo progresivamente. ¿M? Y también, ¿no? Estas rutinas justamente antiestrés, mover nuestro cuello para la derecha, mover nuestro cuello para la izquierda, hacia adelante, hacia atrás, estirar nuestros brazos, ¿no? Todos estos ejercicios son buenos porque también nos ayuda a descontracturar. Si tú estás en la oficina, puedes darte unos segundos para estirarte. Esto también nos ayuda a descontracturar. No se trata de sacarnos conejos, porque eso es malo para nuestra salud, ¿no? Pero sí de poder hacer estiramientos que no implica mucho esfuerzo. Ahora, si nosotros solamente podemos hacer hasta un movimiento, ahí nomás no lo exijas y vuelves, ¿no? Porque se trata que nos sentamos cómodos con lo que estamos haciendo. ¿M? Ahora, también hay otro, ¿no? Otro importante es la imaginería. Por ejemplo, si tú estás en un momento que te sientes tienes que salir a exponer al frente, ¿no? Y tú sabes que esta situación, como es nueva, te causa cierto temor, te causa cierto estrés, ¿no? Porque dices, ay, no, qué nervios salir al frente, pero lo quieres hacer, ¿no? Entonces, para que te sientas un poco más saludable, es importante imaginar este lugar quizás agradable que yo quisiera ir, este lugar agradable que yo quisiera visitar. Vamos a suponer que me encanta el mar, ¿no? El mar, me encanta el mar. Entonces yo cierro mis ojos y me imagino el mar, me imagino el agua, me imagino el cielo, me imagino el ocaso, me imagino de repente la arena o las piedras, pero me imagino este lugar agradable. Entonces ahí puedo yo conectar con ese lugar agradable y a la vez, ¿no? Conectar con la naturaleza que veo, justamente el sol, el mar, la arena, las piedras en mi visualización y puedo esto a la vez para que tenga mucho más impacto en mí, puedo yo hacer esta respiración diafragmática, ¿no? Inhalo, ¿no? Retengo y libero, ¿no? Boto, exhalo. Entonces, esto me va a permitir justamente estas sensaciones un poco desagradables que estaba sintiendo, me va a ayudar a conectar con una situación agradable para mí. Ujú. Entonces, estas son técnicas que son importantes aplicarlas. Ujú. Ahora también esto, justamente de hablando de la respiración diafragmática, lo puedes hacer sentado, ¿no? Como también lo puedes hacer echado. Eso depende cómo tú te sientas más cómodo para poder justamente realizar estas interacciones. Otro que me parece también importante. Eh, Mayormente el termómetro de las emociones, el semáforo emocional que algunos le dicen, se utiliza con niños, ¿no? Pero también tú también lo puedes utilizar, de repente no como un termómetro, pero lo puedes utilizar como el diario, como un diario, como un registro, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que en esta situación, de alguna u otra manera, puedas identificar qué emoción te está generando esta situación. Y hay que entender que las emociones van fluctuando, van cambiando en nuestro día a día. En la mañana puedo sentirme muy alegre, en la tarde un poco colérica ¿no? Y esto va a ir cambiando, no es algo constante. Pero sí es bueno identificar qué emoción me está generando esta situación. ¿M?
Entonces quizás me genera alegría, tristeza, y entonces en el termómetro lo voy ubicando, lo voy visualizando. Y después también esto, cuando siento que quizás estoy experimentando cólera, tristeza, miedo, entonces puedo darme este tiempo fuera. ¿Para qué? Para respirar, ¿no? Conectar con mi respiración, conectar con mi cuerpo, conectar con mis latidos cardíacos. Y de alguna manera, cuando esto lo practico en mi día a día, como lo formo parte de mi día a día, me va a permitir activar este diálogo interno, que es muy saludable y muy importante. Ahora, dentro de lo que es justamente la terapia cognitivo-conductual, se trabaja justamente con registros, ¿no? Pero en este caso les voy a decir algo práctico desde una mirada cognitivo-conductual. Cuando tú experimentas justamente un estrés crónico, ¿no? Que está ahí siempre presente, entonces es importante preguntarnos, ¿qué, qué situación me ha sucedido para experimentar este estrés que estoy sintiendo, ¿no? ¿Qué situación? Ah, ya. El salir de repente, ¿no? Los exámenes finales de la universidad, ya. Y esto me ha generado justamente el estrés, de repente un poco de ansiedad, ¿no? ¿Qué pensamientos me genera esta situación, justamente, ¿no? Esta situación de dar exámenes, ¿no? Que soy una sobreexigencia, ¿no? Que tengo que ser la mejor, que tengo que destacar de los demás, que no puedo fallar, ¿no? Entonces, todos estos pensamientos. ¿Y esto a qué me va a llevar? A que voy a experimentar quizás frustración, ansiedad, tristeza, pero también a nivel conductual es posible que como me siento así, cuando quiero estudiar no me puedo concentrar, tengo estos bloqueos mentales, no tengo la atención precisa o quizás procrastino un poco y lo dejo para el último, ¿no? Para evitar esta situación, una forma de evitar. Entonces es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque somos seres integrales, seres holísticos, que todo se conecta. Entonces, siempre es importante visualizar qué es lo que me está ocasionando sentirme de esta manera, ¿no? Para que por ahí podamos justamente buscar una estrategia para poder afrontar esta situación, ¿no? Muchas veces de repente lo que queremos hacer es evitar visualizar esto, pero eso no nos ayuda. En cambio, si lo visualizamos y buscamos una estrategia para poder afrontarlo, esto va a ser mucho más saludable para nosotros. Ahora, dentro de lo que son las técnicas de afrontamiento, ¿no? Mayormente también podemos ir por esto, ¿no? Evitación. Evitamos el problema. Mejor mejor no le digo nada a mi pareja porque quiero evitar un conflicto. Pero a veces es necesario conversarlo, es necesario enfrentar la situación para buscar soluciones, para buscar salidas, ¿no? En cambio, si evitamos, puede hacer que esta situación que me está fastidiando, que me está molestando, que me está haciendo sentir estas sensaciones, eh, como no se va a desaparecer, entonces va a persistir. Después también el hecho de buscar una solución al problema, ¿no? Tenemos que tener esta capacidad resolutiva de problemas, buscar alternativas de solución, pero alternativas de solución reales y viables, ¿no? El autocontrol, esto lo vamos a conseguir ¿con qué? Con identificar, validar y gestionar lo que estoy sintiendo, ¿no? Identificar cómo me estoy sintiendo. Me estoy sintiendo eh, quizás con miedo, ¿no? Identifico mi miedo, lo valido, porque a veces a veces somos seres humanos que vamos a sentir y vamos a estar expuestos a estas emociones. Pero ahora, ¿cómo enfrento
cómo busco estas estrategias para gestionar esto que estoy sintiendo, ¿no? Entonces el autocontrol. Y después buscar apoyo, ¿no? Cuando no tenemos las herramientas justamente necesarias para afrontar diversas situaciones, es necesario y vital buscar apoyo profesional, porque justamente nos va a brindar estas herramientas que puede ser que la tengamos, como puede ser que no la hayamos desarrollado. Y el otro autocontrol, justamente, es importante, justamente, la respiración. Es importante la alfabetización emocional, saber qué son las emociones, qué diferencia hay una emoción con un sentimiento, cuáles son estas emociones más frecuentes, ¿no? Y si es que, por ejemplo, no decimos sí, alegría, ya, pero ¿cómo expreso mi alegría? ¿No? ¿Qué siente mi cuerpo cuando siento alegría? ¿Con quién comparto mi alegría? ¿Qué situaciones me dan alegría? Entonces, como que voy reconociendo, y esta es parte de tu autoconocimiento también, ¿no? Voy reconociendo cómo yo expreso cada emoción. ¿M? Y después, bueno, respiración, que ya habíamos mencionado, y después pensamientos, porque justamente eh, dentro de lo que es la terapia cognitiva conductual, se trabaja mucho con lo que pensamos, ¿no? Cómo esto que pensamos va a repercutir de alguna u otra manera a mi emoción, cómo esto que pienso va a repercutir de una u otra manera a mi conducta. ¿M? Y si es que cambio esta manera de pensar negativa o irracional, entonces mis conductas van a ser más funcionales, más adaptativas, ¿no? Mi pensamiento va a ser más funcional y mi conducta va a ser más adaptativa. Y después, bueno, también es importante plantearnos metas, ¿no? Metas reales a corto y mediano plazo. Pero muchas veces es mejor tener metas a corto plazo que al final nos va a conducir a un propósito eh, total, ¿no? Y para esto justamente tenemos que visualizar cómo me siento en este momento, ¿no? Em, ¿Qué capacidades, y esto va muy relacionado con mi autoconcepto, qué capacidades, qué habilidades tengo para poder lograr esto que deseo? ¿No? Entonces, digo, ¿cómo me siento aquí en mi inicio? ¿Y qué es lo que quiero lograr? ¿Qué capacidades y habilidades tengo? Porque estas son tus herramientas, tus capacidades, tus habilidades para lo que eres tú bueno, ¿no? Después, ¿cuáles son esas barreras que yo podría conseguir en mi camino? Esas barreras externas e internas. Externas, porque, bueno, es con nuestro entorno con el cual interactuamos, y internas, porque es justamente cómo yo me veo, ¿no? Estas barreras internas. De repente procrastino y no me levanto temprano para lograr cumplir todas mis tareas, ¿no? O dejo siempre esto para otro día y no le tomo el interés. Y también, ¿cuáles son mis aliados? Estos aliados estratégicos, estos aliados que pueden ser personas quizás de tu entorno, o estos aliados como, por ejemplo, podemos conseguir redes de apoyo, redes profesionales, que de alguna u otra manera me pueden permitir también como apoyo, como ayuda a lograr mi propósito. ¿M? Entonces, tener metas justamente claras. Y después, algunas personas, claro, evitar conflictos, ¿no? Dentro de lo posible es importante evitar conflictos, evitar confrontaciones, pero cuando a veces no se puede, ¿no? Lo que hay que saber es cómo gestionar esto que estamos sintiendo. Por eso que hablamos del autocontrol, ¿ya? Eso es interesante e importante. Para lo cual es necesario que practiques, ¿no? Y yo diría que a diario, estos ejercicios de respiración, estos ejercicios de relajación. Por ejemplo, en la terapia cognitiva conductual, en la tercera generación, se habla mucho del mindfulness, ¿no? Y esto está, puedes encontrarlo en los repositorios, hay mucha
aportes a nivel científico de los beneficios que tiene justamente el mindfulness, tanto en el área educativa, el beneficio que tiene para poder lograr una buena gestión de emociones, un buen clima, el beneficio que también a veces se utiliza para poder, dentro de las intervenciones en caso de trastornos de conducta alimentaria, en casos de adicciones, cualquier tipo de adicciones, ¿no? Entonces hay muchos beneficios justamente. Ahora, ¿cómo podemos prevenir el estrés? Entonces hay muchas formas que podemos prevenir el estrés. Por ejemplo, evitando estas situaciones justamente que nos generan estrés, pero a veces no es tan fácil, ¿no? Pero es importante identificar cómo estamos, cómo estamos pensando, cómo estamos sintiendo y eh, cómo estamos llevando nuestra conducta. Pero para esto, como les había dicho anteriormente, es bueno visualizar. ¿Qué ha pasado para yo sentirme así? ¿No? ¿Qué ha sucedido para yo sentirme de esta manera? Y ahora, ¿qué emoción estoy experimentando? ¿Cómo se está expresando mi cuerpo? ¿Y cómo me estoy conduciendo? ¿Mm? Entonces, esto es algo clave justamente para poder manejar un poco mejor la situación. Pero, como siempre les digo, todas estas herramientas, si es que no nos es suficiente el hecho de la respiración, de, de la gestión emocional, de la relajación, entonces, y siento que no tengo todavía las herramientas suficientes, porque esto me desborda, entonces es importante buscar ayuda profesional, ¿no? Porque justamente es la persona que te va a orientar y te va a brindar estas herramientas que tú estás necesitando. Ahora, algunos consejos, ¿no? Cuando queremos justamente combatir el estrés. Salir con los amigos. Es importante justamente tener quizás una lista, ¿no? De esas cosas que nos gusta hacer. Quizás nos gusta salir con los amigos, de repente salir con la mascota para que pase en el parque, o de repente me gusta pintar. Entonces, estas actividades las puedo hacer, ¿no? Justamente cuando siento que ya mi cuerpo se está expresando con algún malestar. Ahora también, también es importante escuchar la música. Tenemos herramientas también que se usa dentro de las intervenciones psicoterapeutas, como la musicoterapia, como la danzaterapia, que le decimos algunos, ¿no? Pero estas herramientas, la danzaterapia, también nos ayuda justamente a relajarnos. Y si movemos nuestro cuerpo al ritmo de la música, también nos ayuda justamente a conectar y a expresar nuestras emociones. El contacto con la naturaleza, ¿no? También este es algo muy satisfactorio para poder conectar con la naturaleza, el respirar aire puro, el visualizar las flores, tener también pasatiempos, ¿no? Como se había dicho anteriormente, realizar algo que me agrada, ¿no? Realizar una actividad para lo cual soy bueno, en el cual destaco. Después, también muchas veces tenemos sobrecarga laboral, sobrecarga de ocupaciones, y cuando viene un amigo y te dice, por favor, ¿me puedes ayudar en esto? Y nosotros no queremos quedar mal con nuestro amigo y no sabemos quizás poner estos límites saludables, ¿no? Y no comprometernos con tareas que de repente nos va a sobrecargar. Entonces, si sabemos que ya nuestros tiempos están copados, por más que quisiéramos brindar esta ayuda, quizás tenemos que aprender a decir no. De repente en otros momentos sí se le podrá brindar el apoyo, pero es bueno también aprender a colocar estos límites sanos. Y esto va muy
conectado con el tipo de comunicación que tú utilizas, ¿no? Esta comunicación asertiva. Después también quizás programar nuestro día, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer en nuestro día a día para saber cuáles son esos tiempos y no estar justamente en esta zozobra que nos gana el tiempo, que nos sobrepasa, ¿no? Y nuestras emociones se van alterando, ¿no? Y después también, ¿no? El hecho de respirar, el hecho de conectar con la naturaleza, el hecho de conectar con tu respiración, con el calor de tu cuerpo, con las sensaciones y todo ello. También se aplica el autocuidado y dentro del autocuidado está hacer ejercicios, comer saludable, ir al médico periódicamente, ¿no? Para poder justamente tener una buena salud. Y bien, quiero terminar con esta frase. Todo fluye cuando encuentras el bienestar mental, de Fritz Perls. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Osorio, por la capacitación que nos han brindado el día de hoy. Ahora entramos a la ronda de preguntas. Les invitamos a los participantes en colocar sus consultas en el chat para que puedan ser resueltas. La primera consulta es, ¿qué enfermedades puede contraer por la falta del control del estrés? Ya, mayormente van a experimentar justamente dolores de cabeza, problemas digestivos, problemas de sueño y van a tener un cambio en su alimentación. Son las primeras cosas, ¿no? Y mayormente el dolor de cabeza, que también se puede localizar en la parte cervical o en la parte de la espalda. Ujú. Muchas gracias, licenciada Osorio, por su respuesta. Antes de pasar a la siguiente consulta, les informamos a los participantes, los que han realizado el pago con anticipación, que sus certificados y sus materiales del curso ya fueron enviados a sus correos electrónicos. Pueden revisar en su bandeja de spam o correos no deseados, pero si no logra ubicarlos, comunicarse con su asesora vía WhatsApp para que les pueda ayudarlos. La siguiente consulta es, ¿una empresa debe tener un plan de cuidado de la salud mental a sus trabajadores? Claro, es que las diferentes empresas van cambiando de acuerdo a la cultura, ¿no? Que justamente a la cultura organizacional. Pero sí sería aconsejable justamente esta área que trabaja justamente el área de psicología, ¿no? Y que proponga ciertos talleres o programas o espacios que permita justamente trabajar esta salud emocional y no solamente en los centros laborales, sino también en los centros educativos, ¿no? Entonces, como había mencionado, en Mindfulness, ¿no? Es una de las propuestas que se realizó justamente en un centro educativo que en algunos lugares bueno, en algunos países sí lo tienen en cuenta y en otros no. Pero para ello, pues, ¿no? Dentro de este estudio a nivel experimental, ¿no? Propusieron un programa eh, justamente de utilizar el mindfulness dentro de lo que es un taller, ¿no? Un taller que duró entre 15 a 12 sesiones aproximadamente, pero ¿cuáles fueron las respuestas o los resultados, ¿no? Que en ese lugar donde justamente había un bajo nivel de inteligencia emocional, ¿no? Y de repente esto se podía desembocar en un mal manejo, en un clima eh, justamente negativo, ¿no? Dentro de la interacción, esto cambió positivamente. Entonces es recomendable, ¿no? Justamente que quizás haya estas propuestas dentro de los ámbitos tanto a nivel laboral, a nivel educativo, porque a nivel laboral podemos ver justamente Japón cómo ha implementado justamente dentro de sus espacios laborales ciertos ejercicios que ayudan justamente que la persona que está laborando por muchas horas sea más productiva. Ujú.
Muchas gracias, licenciado Osorio, por su respuesta. Acá nos deja otra consulta por el chat y es la siguiente. ¿Cómo trabajar el estrés o ansiedad en situaciones de exámenes finales en las universidades? Ya, es importante también tener un plan de estudio, porque, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Ya, yo tengo un ciclo en la universidad de 4 meses y cada 2 meses toman una evaluación. Entonces, ¿qué va a pasar? Que de repente estos 2 meses yo lo he pasado así muy relajado, pero justamente esa semana antes de dar el examen quiero ya todos los conocimientos tenerlo en ese momento. Esto no va a funcionar, de alguna u otra manera te va a predisponer justamente a no sentirte mm, favorablemente para este desafío. Entonces tenemos que hacer un plan, ¿no? Un plan estratégico para enfrentar esta situación. Entonces sería mucho mejor, ¿qué cosa? Estudiar de repente clase a clase para que esto no nos sobrecargue cuando vengan los exámenes. En cambio, si yo tengo la próxima semana tengo examen, entonces esta semana recién me pongo a estudiar esto, de todas maneras me va a producir presión, estrés, zozobra, ¿no? Y quizás no tenga buenos resultados en el examen, pero va a ser muy diferente y me voy a sentir mucho más tranquilo, mucho más relajado, más confortable con los exámenes y voy a estar más concentrado. ¿Por qué? Porque he hecho un plan de acción. Yo he dicho, no, semana a semana voy avanzando, semana a semana voy estudiando, voy investigando, voy todo. Entonces, cuando llega una semana antes de mi examen, ¿qué voy a hacer? Simplemente repasar. Y esto para mí va a ser mucho más relajado, sin presiones, no voy a sentirme bloqueado ni con cansancio. ¿Por qué? Porque he planificado justamente, ¿no? Una estrategia para poder enfrentar esta situación de los exámenes, que ya nosotros desde un primer inicio, nosotros nos brindan información y nos dicen, tales fechas van a ser los exámenes, tales fechas tienen que entregar los trabajos. Entonces, en base a eso, podemos hacer un plan de acción de planificar, ¿no? Planificar para sentirnos mucho más relajados, mucho más satisfactorios y estar con nuestra atención justamente plena, ¿no? En lo que estamos trabajando. Ahora, si también estas madrugadas, quizás por los exámenes, podemos hacer una pausa, ¿m? Y quizás una pausa activa, lo que le decimos a veces, ¿no? El estirarnos, el hecho de repente de un ratito poner un poquito de música y movernos, esto ayuda a que nuestro foco atencional, que ya estaba un poquito ahí como que cansado, se abra y vuelvo otra vez a mi actividad educativa, a mi actividad intelectual. Ujú. Eso podría funcionar. Muchas gracias, licenciado Osorio, por su respuesta. Antes de pasar a la última consulta, les informamos a los participantes que están a tiempo de realizar el pago para obtener la certificación y los materiales del curso. Les estoy dejando en el chat el número de mi compañero para que pueda comunicarse con él directamente y les pueda ayudar a obtener estos beneficios. La última consulta es, ¿cómo trabajar la ansiedad con un paciente con duelo? Ya. La ansiedad, ese es otro tema, ¿no? En un paciente por duelo. Es que este tema es muy profundo, ¿no? Porque justamente estás hablando de una pérdida, ¿no? Y bueno, cuando está frente a una pérdida, habría que visualizar bien, en este caso sí, necesitaría una atención más profesional, ¿no? Porque esto consta de, bueno, entrevistas, ¿no? Y todo ello, porque tendría que visualizar si es que esto va orientado a ansiedad o va orientado a depresión. Y de acuerdo a esto va la intervención. ¿Por qué? Porque la persona también tiene que hacer este proceso, ¿no? Este proceso justamente de esta experiencia justamente que está teniendo, que es traumática, ¿no? Una experiencia traumática. Ahora, ¿cuáles son las herramientas justamente para lo que es la ansiedad?
Nosotros en terapia cognitiva conductual se utilizan, ¿no? Las técnicas de respiración, las técnicas de relajación, se utilizan los registros de pensamiento. Se utiliza también estos registros de pensamiento que puede ser desde una mirada de Aaron Beck, ¿no? O puede ser estos registros del ABC desde una mirada de Ellis, ¿no? Porque trabaja con lo que son los pensamientos irracionales. Pero aparte de ello, también se trabaja con lo que son las actividades agradables y las actividades de destreza, o sea, las actividades para las que yo soy bueno, quizás soy bueno para pintar, ¿no? También se trabaja con ello y también se trabaja con contratos conductuales, el mindfulness. Hay muchas técnicas, pero esto sí es recomendable, como es un tema más profundo de abordar, ¿no? Que es recomendable justamente buscar ayuda profesional para que le pueda justamente conducir, ¿no? Dentro de lo que es el plan de intervención. Ujú. Muchas gracias, licenciada Osorio, por su respuesta. Bueno, al parecer creo que ya no hay más consultas. Cerramos la ronda de preguntas. Agradecemos a la licenciada Osorio por la capacitación que nos han brindado el día de hoy y también agradecer a los participantes por su preferencia. Los esperamos en nuestras próximas capacitaciones. Les estoy dejando en el chat nuestras listas de los cursos que tenemos programados para este mes y los próximos meses. Y eso sería todo por hoy. Que tenga unas buenas tardes. Muchas gracias a todos. Hola, te saluda Karen del Grupo Educativo Capacítate Perú y en este tutorial te vamos a enseñar cómo verificar tu certificado en nuestra plataforma. La primera opción es escanear el código QR que tienes en el certificado y la verificación es automática. Segunda opción, si no cuentas con un dispositivo para escanear el código QR, haces clic en el link de nuestra plataforma enviado a tu WhatsApp. También puedes encontrar el link en la parte inferior del código QR que aparece en tu certificado. A través de ese link podrás ingresar a nuestra plataforma. Luego ingresas el número y código que aparece en tu certificado. Y podrás verificar y validar tu certificado en nuestra plataforma. La tercera opción es remitirnos al siguiente correo consultas@capacitateperuvirtual.com una carta simple u oficio y adjuntar el certificado. Le responderemos dentro de 1 a 3 días hábiles la verificación de su certificado. Tiene estas 3 opciones para poder verificar y validar su certificado en nuestra plataforma. Estamos para atenderlos. Grupo Educativo Capacítate Perú. Hola, te saluda Geraldine del Grupo Educativo Capacítate Perú. En esta ocasión les tenemos un breve tutorial donde les ayudaremos a ubicar rápidamente desde su correo Gmail sus documentos del material y certificado. Comencemos. Para buscar el material, dirígese a la sección de Buscar correo. Escribir capacitateperú.informes@gmail.com.
clic en el icono de la lupa y podrán encontrar el correo que contiene el link de su clase. Deslizar hacia abajo y ubicará el material a descargar. En caso les aparezca buscando virus, al momento de descargar sus documentos, les pedimos por favor esperar hasta que cambie a descargar. En el caso contrario, el documento podría sufrir algún desperfecto. Ahora, para buscar el certificado, diríjase nuevamente a la sección de buscar. Esta vez, escriba certificados@iacers.com y encontrarán el primer enlace que los dirigirá directamente a su certificado. Podrán visualizar y descargar dicho documento en archivo PDF o imagen, así como la opción de compartir en su cuenta de LinkedIn. En caso que desee verificar su certificado, dar clic en el segundo enlace, donde los enviará a la página web del Grupo Educativo Capacítate Perú y tendrán que ingresar el número de documento y el código de verificación enviado en el mismo correo. Verificar sus datos que sean correctos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en más capacitaciones.